Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto de volver a verles. ¿Cómo está pasando el invierno? Hoy día acá fue un día muy helado, no sé, sí, frío. Bueno, el día de hoy tenemos nuestro sexto módulo complementario del ciclo formativo sobre nueva ley de copropiedad, organización y vida en comunidad en condominios. Nos acompaña Doris González. Ella es secretaria ejecutiva de condominios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, una colega. Además, Doris es trabajadora social y magíster en hábitat residencial de la Universidad de Chile. Ha desempeñado su trabajo desde diversos ámbitos, tanto en fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, como en el rol de destacada dirigente social, además de ejercer la docencia en temas de vivienda y ciudad. Doris fue impulsora del Plan Maestro de la Comuna de Estación Central, dirigiendo el proyecto de vivienda social Barrio Maestranza, que fue un codiseño en el que participaron más de 400 familias y que además obtuvo el Premio Aporte Urbano 2021. En su rol actual en el MIMBU, Doris dirige el órgano ministerial que está a cargo de condominios, con la implementación y aplicación de la Ley de Propiedad Inmobiliaria número 21442. Es un gusto tener a Doris, una de las que más sabe de este tema, si no la que más sabe. Quiero saber si alguno de ustedes escuchó el programa Partamos por Casa del día sábado. ¿Alguien lo escuchó? No, ya. Está en la cooperativa, ¿eh? Tienen que mirarlo, aprovechen. Ahí estuvo entrevistada Doris, explicó la primera parte del programa y este sábado vuelve a salir con una segunda parte del tema de copropiedad. No se la pierdan, es mucha información muy actual y muy contemporánea. Dejo con ustedes entonces a Gladys. Gladys, muchas gracias por venir. Doris, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación al Centro de Formación y Diálogo. Gracias a ustedes también por la asistencia. La verdad es que espacios como este, de formación, de diálogo, de intercambio, son profundamente interesantes y nos ayudan también a mirar desde los distintos aspectos y desde los distintos mundos lo que tenemos que hacer en torno a la vivienda, al hábitat, a las comunidades, cómo aportamos también desde la institucionalidad, desde el Estado y particularmente desde el Ministerio de Vivienda, y que en esto ha sido un mandato del ministro Carlos Montes, el decir, bueno, hay que vincularse con la comunidad, hay que trabajar en conjunto, hay que mirar a la política pública también desde los territorios, y en eso ustedes que están ahí trabajando diariamente son tremendamente importantes, y en esto particularmente para esta ley de copropiedad, la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, que es la 21.442, que tiene aspectos que son bien duros, pero que también nosotros desde acá, desde el Ministerio y la Secretaría, hemos ido dando también una mirada desde el apoyo a las comunidades, particularmente a los comités de administración y al vínculo con aquellas personas que habitan, pero también quienes van a habitar en condominios, en la copropiedad, que es el cómo se construyen las ciudades de aquí en más, pensando que tenemos una escasez de suelo, que tenemos una emergencia habitacional, que es muy grande, que queremos abordarla desde los diferentes aspectos. Entonces, en eso también para nosotros es un desafío el que la copropiedad se transforme en un espacio adecuado, que sea el espacio donde ustedes puedan habitar dignamente, donde las comunidades efectivamente puedan sortear los conflictos, puedan enfrentarse a estos conflictos que efectivamente se presentan, y en eso, no solo en la copropiedad, sino que en general en nuestra vida cotidiana, donde existen diferentes personas, creencias, culturas, y en ese sentido para nosotros es tremendamente importante dialogar con las y los habitantes. Así que le voy a pedir a Gabriel que nos ponga la presentación. Está en el pendrive. Sí, no sé. Sí, denos unos minutitos, un minutito, para que podamos partir. No,
está en ¿Repetemos lo de condominios? No. en Kingston, en el... Vamos al Kingston, sí. Vamos directo nomás al Kingston, sí. Sí, lo había bajado. Ciclo formación arriba, la carpeta, y presentación ciclo formativo. Ahí abrió. No está apareciendo. Parece que se quedó en la carpeta. Ahí, sí. Ahí. Ahora está. ¿Sí? ¿Se ve? No. ¿No? ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Súper. Ya. Entonces, bueno, partamos. Como les comentaba, esta ley de copropiedad es una nueva ley de copropiedad inmobiliaria que nace el año 2022. Y que en eso, nosotros quisiéramos partir, quizá la modalidad virtual no es la mejor para este tipo de comienzos, porque generalmente lo que uno hace es decir, bueno, vivir en comunidad. ¿Qué es vivir en comunidad? ¿Qué significa vivir en comunidad? Y ahí, cuando comenzamos a preguntar dónde vivimos, dónde habitamos, nosotros nunca hacemos la referencia o decimos en mi casa, en mi pieza, en mi comedor, sino que hacemos referencia a un lugar que puede ser la población Canto, Los Álamos, Los Nogales, la Villa El Profesor, la Villa Las Margaritas. Entonces, siempre estamos haciendo referencia a un espacio donde tenemos que compartir o que compartimos con otras personas. Y eso efectivamente significa vivir en comunidad, vivir con otras, con otros, compartir esos espacios que van más allá de la vivienda, que es el espacio íntimo, sino que tiene que ver con esta concepción de un espacio de encuentro, de habitar en conjunto, y que en eso, la ciudad particularmente, y aquí hay una imagen de cómo el crecimiento de las ciudades, que ha sido una realidad que hemos venido experimentando desde hace bastantes décadas, y aquí la imagen lo grafica bastante. En el año 1863 teníamos una ciudad que era pequeñita y debido a la migración del campo a la ciudad, al crecimiento de, digamos, de la población, en fin, a diferentes factores, en 1910, 1954 y en 1996 hay una imagen de crecimiento exponencial. Y ese crecimiento, esa es la región metropolitana, Santiago, en donde efectivamente se muestra el crecimiento de la población, y ahí también volvemos a enfatizar que esta necesidad de vivienda y este plan de emergencia habitacional también apunta en ese sentido a cómo abordamos una necesidad que ha venido sucediendo a lo largo del tiempo y que hemos tenido que afrontar de diferentes formas, y en ese sentido también las comunidades nos han llevado a tomar decisiones en conjunto en muchos de los aspectos que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad y el habitar en conjunto, el habitar en común. Y en ese contexto del crecimiento de la ciudad, particularmente los condominios se han venido consolidando como una nueva forma de habitar. ¿Qué quiere decir esto? Que es más natural cada vez encontrar que personas o familias vivan en departamentos, porque tenemos que, como mencionaba en un inicio, optimizar el suelo, construir donde antes se construía una vivienda, ahora pueden ser más de una vivienda. Lo importante es que vayamos mirándolo también con la profundidad que esto necesita. ¿Por qué? Porque acá tenemos las cifras que nos entrega el censo desde el año 92 al año 2017. Ha habido un crecimiento de porcentaje importante de personas que viven en departamentos en nuestro país, y que eso también lo que requiere es que vayamos mirando la construcción de nuestras ciudades, de nuestros espacios, de nuestro habitar, con los servicios y la infraestructura adecuada para que cada una de las personas que habitan o que habitamos en estos lugares efectivamente tengamos las posibilidades de desarrollo que se necesitan.
en esto no es solo un desafío del Estado, sino que también tiene que ver con los desafíos de la vida en comunidad. Y en esto es cualquier tipo de comunidad, no solo en los condominios. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque el convivir con otras personas que tienen ideas, valores, culturas y hábitos diversos es siempre un desafío y nos lleva a ponernos de acuerdo, a tomar decisiones, cómo cuidamos nuestros espacios, cómo hacemos que sean más seguros, cómo hacemos que nuestras niñas y niños puedan tener espacios adecuados para poder desarrollarse, para poder jugar, para recrearse. Entonces, en eso también se van construyendo lazos que nos permiten identificar objetivos comunes. Y eso significa ejercer derechos respecto de nuestras diferencias también, o sea, respetando las diferencias que tenemos en nuestros espacios, en nuestras comunidades. No todos ni todas somos iguales, pero en nuestra diversidad efectivamente tenemos cosas en común que podemos ir explotando y que nos ayudan a mejorar cada vez el cómo tomamos las decisiones, cómo mejoramos nuestros espacios y, por supuesto, cómo mejora nuestra calidad de vida en estas comunidades. Y esto tiene que ver particularmente con involucrar a toda la comunidad en el desarrollo del barrio y de su entorno. O sea, la responsabilidad en este caso, y por qué decía, no es solo del Estado, porque efectivamente desde el Estado existen políticas públicas y programas que intervienen en estos territorios. Pero si no hay un acompañamiento, si no hay una involucración por parte de la comunidad, que eso también es parte de los deberes que tienen estas comunidades, es muy difícil que esos entornos efectivamente sean adecuados para quienes los habitan, para quienes los viven y los disfrutan cotidianamente. Los desafíos, particularmente en la vida en condominio, tiene que ver con esta idea, esta intención de vivimos juntos y habitamos dignamente. Eso significa asumir la propiedad común como un espacio que es de todos, que es responsabilidad de la comunidad, es decir, es de todos que esto se sustente, que esto se mantenga, que esto exista. Por otro lado, ejercer derechos sobre la propiedad común, y eso significa no limitar el ejercicio del derecho de los demás. Nos pasa bastante que en muchos de los casos, particularmente la Secretaría Ejecutiva de Condominios, nos llegan algunos reclamos diciendo que hay condominios donde los niños no pueden jugar en los espacios comunes. Entonces, ¿cómo limitamos el uso de los espacios comunes, pero sin poner por encima, o limitar los derechos de otras y otros, y sobre todo en este caso de las niñas y niños que no son parte de la toma de decisiones necesariamente en la copropiedad, que es un aspecto importante para reflexionar, para pensar. Por otro lado, específicamente en condominios, tenemos que abordar los conflictos y considerar las expectativas comunes de acuerdo a los legítimos compromisos y que también sean efectivos. Es decir, que en esto hay una obligación que la ley también nos trae y que nos dice, bueno, los compromisos que se asumen al interior de la copropiedad tienen que ser respetadas por todos y todos, independiente de que yo no haya estado de acuerdo y sea minoría en ese momento y no haya ganado la votación, pero efectivamente también tengo que ser parte de esos compromisos, o tenemos que ser parte de esos compromisos todas y todos quienes habitamos en este lugar, que en definitiva es un condominio. Voy a saltar esta parte. Y en esto, la ley, que es bastante densa, pero que tiene muchas cosas importantes para la vida cotidiana de las personas, que ahí hay una imagen y habla de esta publicación el 13 de abril del año 2022, tiene varios títulos que hablan del régimen de copropiedad, los derechos y las obligaciones, del reglamento de copropiedad, que es la herramienta que tienen las comunidades para ponerse de acuerdo, para limitar, sus acuerdos, la utilización de los espacios, la administración de la copropiedad, los bienes de la copropiedad, obligaciones, la seguridad, fórmulas de resolución de conflictos, que nunca es una tarea sencilla, por el contrario, siempre es algo que requiere mucho tiempo, mucha energía, y que por eso además necesita la involucración de la comunidad en su conjunto para abordar estas situaciones que son tan complejas y que nunca queremos que escalen a niveles en los que no podamos abordarla en la comunidad y que necesitemos
llegar a otro tipo de, digamos, de lugares para buscar la solución. Bueno, la constitución de la copropiedad, las exigencias urbanas, la modificación, ampliación y todo lo que tiene que ver con modificaciones en torno a un condominio. ¿Ya? Los condominios de vivienda de interés público, que es un nuevo término que ocupa la ley de copropiedad, el Registro Nacional de Administradores de las infracciones, reclamaciones y las disposiciones generales, que a continuación vamos a abordar un poquito más en profundidad cada uno de estos temas, llevándolo a la práctica y a lo cotidiano de la convivencia. Pero como primera cosa, cuando nosotros comenzamos a hablar de la ley, generalmente lo que pasa es como decir, chuta, es una ley, es como tanta cosa que nos vienen a decir, ¿para qué nos sirve una ley? ¿O qué tenemos que saber de la ley? Lo primero es que esta ley lo que norma y lo que rige es el régimen de copropiedad inmobiliaria. ¿Y qué es el régimen de copropiedad inmobiliaria? Que rige a los condominios en todo el país. Es distinguir que la copropiedad es un régimen jurídico que lo que hace es normar el funcionamiento donde existen dos tipos de propiedad. Una que tiene que ver con la propiedad exclusiva, que es el bien de la familia, digamos, nuestro departamento, en la mayoría de los casos, y los bienes de propiedad común, que es necesario para la existencia, seguridad, conservación y funcionamiento del condominio, y es decir, que les pertenecen a todos los propietarios del condominio. Por eso, además, se plantea que siempre es un desafío el vivir en copropiedad. Y acá el ejemplo de los dos tipos de condominios que existen en nuestro país. Tenemos el condominio tipo A, que el condominio tipo A es el que conocemos más cotidianamente, que son los blocks, departamentos, donde lo que está en azul o celeste son todo lo que es los bienes comunes. ¿Eso qué quiere decir? Que las techumbres, los muros exteriores, la estructura del edificio, el terreno de la copropiedad, las escaleras, el cierre perimetral, todo es bien común. ¿Eso qué quiere decir? Que es responsabilidad de todos los propietarios que eso exista, que se mantenga y que tenga la utilización adecuada por parte de las personas que habitan en ese lugar y obviamente quienes los visitan también. Por otro lado, está el bien exclusivo, que es el departamento, que es lo que está en amarillo, pero que en realidad el bien exclusivo es el interior del departamento, porque la fachada del edificio es un bien común. Y el otro tipo de condominio que tiene que ver con el condominio tipo B, que es el condominio tipo casa. Y ahí lo que varía es el bien común, que también está en azulado, celeste, que ahí está el ejemplo de las plazas, los juegos infantiles y el cierre perimetral. Y por otro lado, y aquí lo que cambia, como son casas, el bien exclusivo tiene que ver con la casa y su sitio, es decir, el antejardín, el patio, el espacio que utiliza la vivienda, en este caso la casa. Y en eso, la verdad es que esto del régimen de copropiedad no es algo tan novedoso, o más bien los condominios. Nosotros tenemos una legislación bastante antigua para los condominios, que es la primera ley 6.071, que es del año 37. El año 37 tuvimos la primera promulgación respecto de la ley de venta por piso, que lo que buscaba era vender los departamentos que estaban en estos edificios. Esto estuvo vigente hasta el año 97, en que se promulga la ley 19.537, que estuvo vigente hasta el año 2022, sobre copropiedad inmobiliaria. ¿Y qué es lo que traía? Innovaciones respecto de los bienes comunes, el espacio privado, cómo se rigen los condominios, cómo funcionan los condominios también en su interior y en su vida cotidiana. Y hoy día tenemos vigente, y a partir del año 2022, la ley 21.442, que es la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, que es la ley que está vigente en la actualidad y que recoge todo lo que tenía la 19.537, pero lo que hace es adecuarse a la necesidad de los tiempos y, en definitiva,
ponerse a tono con lo que necesita nuestra sociedad, pensando en que los condominios siguen existiendo y que todos los días hay construcciones de condominios a lo largo de nuestro país y que el plan de emergencia habitacional en su mayoría será construido en condominios. Y parte de las cosas innovadoras o las novedades que trae la Ley de Copropiedad Inmobiliaria 21.442 tiene que ver con un ámbito bien importante, que es crear el Registro Nacional de Administradores de Condominios. En nuestro país no existía una regulación o fiscalización a la administración de condominios, a los administradores de condominios. En este caso, lo que hace la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, crea este registro que es de carácter obligatorio y que toda persona natural o jurídica que administre condominios en nuestro país tendrá que estar obligatoriamente, digamos, registrado en esta plataforma digital, que por otro lado va a ser pública y toda ciudadana o ciudadano va a poder acceder a esa información y saber que el administrador X está registrado o no, y si cuenta con certificación o con cursos para poder administrar condominios. Por otro lado, y algo bien interesante que ha llamado bastante la atención, establece un sistema de reclamaciones y sanciones sobre la administración. O sea, ¿cómo vamos a regular que esos administradores que van a estar en esta plataforma digital hagan bien su trabajo y que efectivamente cumplan el rol de administrar, que la ley también especifica claramente cuáles son las tareas que tiene el administrador? En ese sentido, este sistema de reclamaciones y sanciones estará también como una plataforma digital en donde los comités de administración o un porcentaje de los copropietarios van a poder denunciar en el caso que el administrador no esté cumpliendo con la función que le corresponde. Y van a poder denunciar en la Seremi de la región respectiva donde se encuentre el condominio. Y esto también lo van a poder hacer de manera digital. Por otro lado, dentro de las innovaciones que trae esta ley, facilita la adopción de acuerdos en las asambleas. ¿Qué es lo que hace la ley? Permite que en este caso se puedan realizar asambleas telemáticas o virtuales, consultas por escrito y la participación de arrendatarios y, en definitiva, simplifica los quórums para que las comunidades puedan llegar y lograr acuerdos. Sabemos lo complejo que es en este contexto, y sobre todo en invierno, ahora que estamos diciendo que hace frío, que llegue la gente a la asamblea, que podamos reunirnos. Y, por ejemplo, incluso nosotros hoy día estamos conectados a nivel nacional gracias a esta tecnología telemática, y de esa misma forma, así también telemáticamente, se van a poder realizar asambleas del condominio para que puedan tomar decisiones y opinar respecto a lo que pasa en su condominio, a la administración, las decisiones que se tienen que tomar, la mantención de los espacios comunes, que es algo que la ley también, digamos, viene a innovar y se viene a poner al día respecto de qué es lo que necesitamos. Por otro lado, fortalece el apoyo público a los condominios de viviendas sociales. En este caso, las municipalidades deberán prestar asesoría y, digamos, en mediación extrajudicial y desarrollar programas educativos sobre derechos y deberes. Y esto, en tanto municipalidades, gobiernos regionales y Servio podrán destinar recursos para diversos propósitos. Y eso también es algo novedoso, particularmente para los condominios de vivienda social. Por otro lado, la ley hoy día permite la tenencia de mascotas y animales de compañía, que no se pueden prohibir en el condominio, pero esto tiene que estar regulado también a través de la ley de responsabilidad, que es la ley Cholito. Ahí lo único que nosotros hacemos, digamos, es establecer que ya no hay prohibición de tener mascotas. Como un punto importante, particularmente para nosotros, se crea la Secretaría Ejecutiva de Condominios, que es para atender de manera más adecuada las diversas problemáticas asociadas a la copropiedad, como por ejemplo las iniciativas de mejoramiento, ampliación o capacitación. Aumenta las exigencias referidas a la seguridad de los condominios, eso que quiere decir que todos los condominios deben contar con su plan de emergencia y que debe ser actualizado anualmente, o sea, una vez al año, y contratar seguros colectivos contra incendios.
nuevas condiciones para la construcción de condominios, y en esto tiene que ver con los diseños. Los condominios deberán considerar su integración a la trama vial, algo que antes estaba bastante difuso, hoy día es una exigencia, y es una mejora también porque se conecta al entorno, a la ciudad, y el acceso también, el acceso directo a un bien nacional de uso público, y eso significa asegurar el tránsito expedito de vehículos de emergencia en su interior, aumentar la transparencia visual de los cierres perimetrales como parte de las exigencias. Yo les contaba que dentro de las innovaciones de la ley o las novedades está la creación de la Secretaría Ejecutiva de Condominios, que en este caso me toca presidir, me toca dirigir. Y esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la Secretaría Ejecutiva de Condominios? Proponer una política habitacional para la mantención y mejoramiento de condominios, impartir instrucciones sobre la ley y sus reglamentos. Por otro lado, mantener actualizados los registros de administradores y el registro de condominios habitacionales, asesorar, supervisar y coordinar las unidades ministeriales en torno al régimen de copropiedad. O sea, todo lo que tiene que ver con condominios y con copropiedad, tenemos que estar nosotros asesorando y supervisando con las diferentes divisiones y unidades que hoy día están en diferentes lugares en este ministerio, pero que lo que tiene que hacer la Secretaría es darle una conducción y una coherencia a la intervención en los programas. Y por último, un aspecto que es un mandato de esta administración, del presidente Gabriel Boric y del ministro Carlos Montes, que tiene que ver con promover la organización y participación de las personas que habitan en condominios. Y en eso, para nosotros, la organización social, la organización comunitaria es el eje transformador. Para eso, durante el año 2022-2023, estamos fortaleciendo el trabajo con las comunidades a través de talleres, estamos generando un programa de apoyo sociojurídico a condominios de vivienda social, en donde el trabajo con las comunidades nos ayuda a potenciar los comités de administración, que queremos generar espacios de encuentro que sean más allá de lo barrial, que sean comunales, provinciales, regionales, incluso nacionales. ¿Por qué creemos que es importante este eje y esta línea de trabajo? Porque las comunidades son aquellas que le dan vida, sustento, mantención a los condominios, a sus comunidades, y eso a su vez genera seguridad, cuidados y, por otro lado, la corresponsabilidad que se tiene al interior de los condominios, que es fundamental para la mantención y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en condominios. Creo que estamos súper bien en el tiempo y les agradezco mucho por la atención, y entiendo que ahora abrimos las palabras, ¿cierto? O las consultas. Las consultas, sí, muchas gracias. Bienvenidos a los que se sumaron después del inicio de la sesión. Recuerden que el formulario de evaluación y después de asistencia empieza a circular también para que puedan ir llenándolo. Háganlo, nos sirve mucho para mejorar, para tener en consideración sus opiniones. Y le preguntaría a mi colega Alex, ¿qué tipo de comentarios hay en el chat o preguntas? Hola, Alex. Hola, buenas noches a todos y a todas. Sí, tenemos varias preguntas muy concretas, muy apegadas a la temática, así que en esta ocasión voy a irlas presentando así como han aparecido. La primera, de Soledad, que siempre tiene una participación activa y que saludamos desde acá, nos plantea: al momento de entregar un condominio, ¿se capacita a las personas en convivencia, usos especiales de las instalaciones, de los ambientes internos y externos, etcétera? ¿Quién es responsable de hacer esa capacitación, de educar a la gente que va a conformar, que va a ser parte de estos nuevos condominios? Eso sería una pregunta. Luego nos preguntan cuáles son los requisitos para inscribirse en el registro de condominios. Muy concreto. Asimismo, nos consulta frente a la adopción de acuerdos en asambleas, ¿cuál es la instancia que permite aplicarlos? ¿Es la ley, los reglamentos de copropiedad? ¿Dónde está la primacía más cercana?
También nos preguntan cómo funciona la Secretaría en regiones, es decir, cómo se expresa cómo se materializa regionalmente esto, dónde pueden acudir, dónde están las oficinas, y hasta ahí llego y luego continuamos con más preguntas que están apareciendo, preguntas calientes en un día frío. Sí, preguntas bien precisas al callo y wow, se agradece, se agradece. Para contestar a Soledad, esto de quién es responsable de educar, de dar esos lineamientos respecto del cuidado, la mantención, en esto están los planes de acompañamiento social que ejecutan las entidades patrocinantes. Las entidades patrocinantes tienen la obligación de entregar la información, realizar talleres sobre la ley de copropiedad y qué es lo que significa para ustedes como nuevos propietarios habitar en un condominio, y en ese sentido también tienen que darle instrucciones sobre las garantías que tiene el condominio, a quién acudir en el caso de que exista un problema, cómo alojamos, digamos, esta situación mientras ustedes pasan de ser beneficiarios en el condominio a ser propietarios hasta el momento de la escrituración de sus viviendas. Entonces, ese momento de transición también tiene que ser acompañado por la entidad patrocinante para que le pueda entregar ciertos elementos y herramientas que efectivamente van a ayudar a que ustedes puedan mantener su condominio, que puedan avanzar también en la resolución de conflictos que se crean. Generalmente pasa al inicio de llegar a convivir, donde no todo el mundo se conocía, llegan a vivir todos juntos y a veces incluso los temas de la música, como el vecino o la vecina pone la música, se van generando ciertas situaciones que, si tienen las herramientas necesarias y conocen cómo funciona la ley, cómo podemos tomar decisiones, efectivamente eso se puede abordar de una mejor manera y no escala a otros niveles. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad está en las entidades patrocinantes, pero en el caso de que no exista una respuesta por esa parte, Serviu y los equipos Serviu son la contraparte que también tiene que estar ahí atento a fiscalizar que esto se produzca. ¿Ya? Eso, lo otro eran cuáles son los requisitos para inscribirse en el reglamento, en el registro de condominios. El registro de condominios está en este momento, estamos preparando la plataforma. Lo que estamos nosotros esperando es que se promulguen los reglamentos que tenemos emitidos a la Contraloría General de la República desde el mes de abril. Efectivamente, este registro de condominios tiene un plazo de 24 meses a partir de la promulgación de la ley de copropiedad. Eso que quiere decir que en el año 2024 nosotros debiéramos tener ciertos lineamientos y información que mostrar en el registro. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día, por ejemplo, no tenemos el número de condominios que existen en nuestro país. Solo tenemos un registro de conjuntos habitacionales del año 2017 con el que cuenta el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, necesitamos tener una plataforma que lo que haga es contener toda la información de los condominios existentes en nuestro país, que van más allá de los condominios de vivienda social solamente. Y eso nos va a permitir tener una mirada general respecto de cuántas personas habitan en copropiedad, cuántas personas viven en departamentos, cómo nosotros además podemos ir mirando la política pública para mejorarla en torno a esta necesidad o a esta demanda que se puede generar. Y además también sirve incluso para las academias, para generar estudios y un sinfín de cosas que efectivamente va a poder nutrirse a partir de este registro que, en ese sentido, digamos, los requisitos para inscribirse o para que una comunidad, un comité de administración pueda decir, bueno, ¿cómo llego al registro de condominios? Está en este momento en elaboración. ¿Ya? Por otro lado, preguntaban cómo funciona la secretaría en las regiones, ¿cierto? En este caso, lo que nosotros estamos haciendo, bueno, trabajamos con los equipos de condominios de cada una de las seremis, de las seremías en las regiones. Hemos estado estableciendo canales de comunicación
en ese sentido, principalmente lo que hemos estado realizando durante este proceso es talleres de capacitación de la ley, talleres de formación también a los equipos, de implementación de la ley y en eso los equipos regionales también nos han ido un poco entregando las inquietudes que se tienen en las regiones y también las situaciones complejas que tienen algunas comunas, algunas localidades respecto de los condominios. Entonces, ¿cómo estamos abordando eso? Bueno, somos una unidad que nace hace un año recién y nos estamos comenzando a instalar en las regiones, pero en este caso, a través de los equipos de las Ceremis de condominios, es que nosotros estamos trabajando en torno a las regiones. Gracias, Doris. ¿Cómo estamos, Alex? ¿Con más consultas o comentarios? Tenemos más consultas. Tenemos más consultas. ¿Quién certifica los comités de administración que están vigentes ya? Y ¿es importante registrar todos los comités, los nuevos y los viejos? ¿Cómo se definen los acuerdos en relación a, por ejemplo, número de mascotas, la distribución de estacionamientos? ¿Esto se corresponde que se alquilen, que se arrienden? ¿Corresponde asignarlos? ¿Cómo se llegan a ese tipo de acuerdos específicos? También nos preguntan cómo se realiza la constitución o un cambio de comité de administración, cuál es el quórum mínimo para conformarlo, y al otro lado. Y sigo teniendo preguntas. ¿Cómo? Y claro, esto lo deben estar pensando varios de nuestros participantes. ¿Cómo se puede pedir capacitación específica y a quién sobre este tema desde los barrios mismos, ¿no? Es decir, desde un condominio, desde un barrio, queremos capacitarnos sobre este tema. ¿A quién? Por ahí, por ahora. Ya, por ahí son tantas preguntas. Ya, para tratar de ir englobando e ir contestando cada una de las inquietudes. Lo primero es comentarles que en la copropiedad existen 3 órganos que son los que tienen que existir para que la copropiedad funcione en base a la ley. Por un lado está la asamblea de copropietarios, que la asamblea es aquella que toma las decisiones, en la que todas y todos tienen que participar. ¿Por qué? Porque es importante participar en el lugar donde se están tomando decisiones sobre mi vida, sobre lo que va a pasar conmigo, con mis hijos, con mi futuro, con la mantención del espacio donde estamos. Entonces, por eso también hacer un llamado a tomarle la importancia que esto tiene y buscar mecanismos y formas en que podamos hacer participar a la gente. Una de esas, por ejemplo, la ley adapta a esta idea de las asambleas telemáticas, ¿cierto? Entonces tenemos la asamblea de copropietarios. La asamblea de copropietarios elige un comité de administración que es el espacio de representación de esa comunidad y que en este caso, y lo que mandata la ley, es que ese comité de administración va a estar el tiempo que la asamblea lo dictamine, hasta 3 años. Es decir, en 3 años tendrían que hacer obligatoriamente elecciones, a menos que el comité, o sea, que la asamblea de copropietarios diga no, vamos a elegirlo por 1 año. Eso es una decisión que ustedes pueden ir tomando. Hay cierta autonomía respecto de la asamblea en copropiedad. Entonces, son 3 años máximo y pueden ser reelegidos como comité de administración. No hay una obligatoriedad que tengan que renunciar y nunca más puedan ser parte del comité de administración. Está la posibilidad de ser reelegidos y el número de integrantes tiene que ser impar. Entonces, piden mínimo 3, máximo 5 como comité de administración. ¿Ya? Y por otro lado está el administrador, que es como un órgano distinto, que lo que tiene como tarea este administrador es velar por la mantención de los espacios comunes y la recaudación del gasto común y establecer esta administración del condominio. Entonces, en eso,
el principal órgano de decisión es la administración del condominio, como lo decía, y para tomar decisiones deben hacerlo a través de las sesiones de asambleas de copropietarios, y lo que les invito también a revisar, que de hecho también lo podemos compartir, pero en el artículo 15 de la ley de copropiedad hay un cuadrito, un cuadro donde habla del tipo de asamblea, el quórum para sesionar y el quórum para tomar acuerdos, ¿ya? Existen 3 tipos de asamblea digamos, en la copropiedad. Según la ley, está la asamblea ordinaria, que para sesionar tiene que tener un 33% de los derechos. También tenemos la asamblea extraordinaria de mayoría absoluta, que en ese sentido necesita para sesionar una mayoría absoluta. ¿Eso qué quiere decir? El 50+1 de los derechos. Y la asamblea extraordinaria de mayoría reforzada, que esa es para tomar decisiones que tienen que ver con la infraestructura del condominio, incluso ahí está así como, si hay que demoler el condominio, esa es la asamblea que toma la decisión, que tiene que tener el 66% de los derechos. Entonces, en el cuadrito 15, además de esta información que yo les entrego, sale especificada las decisiones que pueden tomar en torno a cada una de las asambleas. Así que yo les invito a revisar la ley. Pueden descargarla de la página web del Ministerio, ahí en www.minbu.cl, buscan Ley de Copropiedad, y de hecho ahí está especificado cada uno de los aspectos, los quórum y el tipo de asamblea el que ustedes pueden realizar. Y por otro lado, preguntaban sobre las decisiones que se pueden tomar. Efectivamente, la asamblea puede tomar ciertas decisiones que lo que lleva es a normar el funcionamiento del condominio. Se pueden establecer horarios, se pueden establecer el uso de los bienes comunes, es decir, no sé, el lugar, los juegos de los niños o el espacio de las plazas. Lo vamos a regular, le vamos a poner horario para funcionar. Si hay un quincho, por ejemplo, o un lugar para hacer asado, por dar un ejemplo, cuál es el horario, cómo se va a utilizar. Entonces, digamos, esas especificaciones ustedes las pueden tomar como asamblea, es parte de las decisiones que pueden tomar, y eso tiene que quedar reglamentado en el reglamento de copropiedad. Y además aprovecho de darles un dato, porque la ley de copropiedad inmobiliaria, la actual ley, lo que dice es que promulgado el reglamento de la ley, o sea, con esta nueva normativa, también los reglamentos de copropiedad antiguos tienen que adaptarse a la nueva ley. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que ya no corre, por decirlo así, que ya no está válido en la ley, también tiene que quedar especificado en cada uno de los reglamentos de copropiedad de los condominios. Para eso, nosotros hicimos un reglamento tipo, redactamos un reglamento tipo que ya fue promulgado hace algún tiempo atrás, y esa también es una herramienta que nosotros como Ministerio y como Secretaría Ejecutiva ponemos a disposición de ustedes. Ese reglamento tipo puede ser la base para que ustedes puedan elaborar su reglamento de copropiedad, y también lo pueden descargar de la página web del Ministerio, está ahí colgadito, ustedes lo descargan y pueden comenzar a trabajar con su comunidad, con su asamblea respecto de las cosas que tienen que modificar, qué es lo que van a dejar de ese reglamento tipo que nosotros estamos poniendo a disposición como herramienta, cuáles son los aspectos que ustedes crean más relevantes. Entonces, en eso también es importante el trabajo que nosotros hemos venido realizando, pero que esas herramientas que nosotros queremos que sean para ustedes sean utilizadas, y para eso ojalá que también nos ayuden a difundir que esta información está en la página web del Ministerio, y así también está nuestro contacto en el caso que lo requieran y lo necesiten para consultas más específicas, en el caso que, no sé, esto mismo de los talleres, nosotros estamos realizando talleres tanto presenciales como telemáticos, específicamente de la ley y con una profundidad mucho más grande, o con temas particulares
en el caso que sea necesario. Entonces, ahí también pueden acceder a nuestro contacto para que nos soliciten o nos consulten en el caso que lo requieran. Creo haber contestado todo. ¿Se puede cambiar un reglamento? ¿Se puede cambiar un reglamento? Sí, el reglamento de copropiedad se puede cambiar. Lo importante es que quede registrado en el conservador de bienes raíces, que eso tiene la legalidad. Y obviamente que se cumplan también los quórum. No tengo chat, puso alguien ahí. Que también eso quede, que quede bien normado, los quórum que efectivamente asistan, que se cumplan, para que nadie pueda invalidar esas decisiones que ustedes toman como comunidad. Y por eso es importante, y hablaba de esto de buscar los mecanismos para que la comunidad pueda participar en ese sentido. Ahora, alguien preguntaba sobre registrar el comité de administración. El comité de administración, lo que en definitiva está mandatado por la asamblea. Y para que exista y sea válido, basta con el acta que tomó esa asamblea cumpliendo los quórums necesarios y sea reducida a escritura pública, y eso ya es un elemento, digamos, legal para que ese comité de administración exista. Muchas gracias, Doris. Tanta información, ¿eh? Tantas preguntas también. Alex, ¿algo más? Sí, la verdad es que ha despertado toda una fricción de preguntas. Vamos a dar a las últimas preguntas y comentarios que nos han llegado, ¿no? Para tener la posibilidad de tener palabras, ¿o quedamos hasta ahí? ¿Cómo dices, Patricia? No, puede darle las palabras. Estamos aquí abiertos. Como decía Doris, la opción más normal en estos tiempos es postular a un condominio. Por lo tanto, todo lo que se pueda saber desde antes. No ha salido todavía el tema de los gastos comunes. Me imagino que por ahí estarán pensando. Aquí están. Se arregla el reglamento, se va y se sube al conservador de bienes raíces, no sé qué, y detrás de eso hay gasto, no sé cómo se hace el presupuesto. Sí, bueno, aquí tengo entonces, voy a dar, porque además hay algunas preguntas que son delicadas, y voy a partir por una de las más delicadas que he podido capturar. Nos pregunta, ¿qué pasa cuando una persona presenta discapacidad cognitiva, en este caso, demencia, mal de Diógenes, que ha estado en situación de calle y no cumple, por supuesto, con las normas de convivencia? ¿Cómo y quién se hace cargo de una situación que afecta al conjunto de la comunidad? Otra pregunta que nos hacen tiene que ver con los condominios de interés público. ¿Deben tener administrador o directiva? En estos condominios sociales nos plantean, muchas veces no se puede sostener los altos costos y podrían conllevar a que las personas con menos capacidad económica, en ese caso, tengan que recurrir a la venta del inmueble, de la vivienda. ¿Cómo se hace para proteger a estas personas? También nos preguntan, o nos comentan más bien, que cuando se entregan las viviendas no se entregan los valores referenciales del mantenimiento involucrado: bombas, estanques de agua, sanitización, limpieza, y eso provoca que es la ausencia, el no tener un referente oficial, provoca que la gente se pelee y empiecen los conflictos acerca de esa generación de tarifas. ¿Podría existir o existe la consideración de tener tarifas referenciales? Y finalmente nos plantean la relación de esta ley con los municipios. ¿Cómo se hace, cómo se involucran los municipios en el ejercicio, en la materialización, en la aplicación de esta ley? Gracias, Alex. Vamos a dar la palabra a Doris y después ya vamos a pasar a dar la palabra, valga la redundancia. Hay 6 personas inscritas, entonces, Doris, micrófono tuyo. Ya. Es una pregunta súper compleja esto de quién se hace cargo o cómo se hace cargo una persona que tiene problemas cognitivos, mal de Diógenes, o simplemente alguien que no paga el gasto común. Entonces, en ese sentido, claro, la ley tiene varias obligatoriedades. O sea,
Y acá también hacer una distinción, porque la ley de copropiedad y esto de ser parte de la copropiedad es una obligación. No es como la junta de vecinos, por ejemplo, que es de manera voluntaria y uno puede pagar la cuota o puede dejar de ir a las reuniones y como que no tiene mucha significancia. Uno participa voluntariamente en su junta de vecinos. A mí me gusta participar en mi junta de vecinos, voy a las actividades. Sin embargo, en el condominio es obligatorio. Es obligatorio que la gente sea responsable, en este caso también, del gasto común, y que en ese sentido, cuando hay un problema de esa magnitud, la única vía posible es la judicialización. Es decir, el juzgado de policía local puede hacer parte, digamos, de un proceso para que la persona se haga responsable. Pero también parte de las innovaciones que trae la ley de copropiedad habla de que los municipios hoy día tienen la responsabilidad. En la ley anterior, en la 19.537, hablaba de un podrán. Decía, el municipio podrá realizar esta labor de conciliación, de velar por los conflictos. En este caso, es una obligación que el municipio acompañe los procesos de diálogo de la comunidad para enfrentar ciertos conflictos, y en este caso particular al que hacía referencia Alex, la pregunta que sale ahí, efectivamente el municipio tiene la obligación de acompañar a la comunidad para que se pueda resolver esta problemática que entendemos que se da en todos los ámbitos. Esto del gasto común, del conflicto o de ciertas situaciones complejas al interior de los condominios, no solo pasa en los condominios de vivienda social, sino que pasa en todos los condominios. Por eso nosotros hablamos que vivir en condominios es un desafío permanente y en todo tipo de condominio es donde hay ciertas situaciones y complejidades que nos llevan a tomar decisiones, a mirar también con mayor profundidad qué es lo que tenemos que hacer en ese sentido, porque no es fácil vivir con tanta gente. O sea, imagínense, el vecino arriba, abajo, al lado, al otro lado, al frente, la música, la comida incluso, que a partir de la cocina ya surge un conflicto en algún momento, el WhatsApp del condominio, que siempre es algo candente y algo, una cosa a veces que nos produce risa, pero también a veces nos trae ciertos momentos de enojo. ¿Ya? Entonces, en eso también me preguntaban sobre los proyectos de integración y los temas del gasto común. No se sabe cuánto es el gasto común. Para nosotros, por ejemplo, como Secretaría, una de las cuestiones importantes, y es parte de lo que nosotros queremos levantar como diagnóstico para pensar mucho mejor la política de vivienda, buscar mecanismos mucho más adecuados en que las familias además puedan llegar a habitar con ciertas claridades respecto de la mantención de las viviendas, del condominio. Porque también está esta idea de decir, bueno, pero ¿cuánto podemos pagar de gasto común? No, da lo mismo, pueden ser 1.000 o 10.000 o 20.000. En realidad el gasto común es solamente para generar la mantención de los espacios comunes. O sea, la mantención de la bomba de agua, y eso se prorratea en cada uno de los copropietarios, si hay áreas verdes, si hay que pagarle a alguien para que saque la basura. Entonces, ese tipo de gastos que son obligatorios y que son ineludibles es el gasto común, y eso además tiene que tener tiene que entregarse cuentas a la comunidad de en qué se gastó, para qué se gastó, por qué se gastó, en el caso que, no sé, que queramos hacer una mejora. Hay condominios, por ejemplo, que dicen, no, es que queremos guardias. Ya, pero ¿saben lo que significa pagarle a un guardia, por ejemplo, un salario, un sueldo? Entonces, no queremos pagar más gasto común, pero sí queremos tener algunas cosas que pareciera que son muy importantes para la comunidad, pero también en ese sentido, lo que hay que hacer es mirar
qué es lo que pasa con nuestra comunidad, ponerse también en los zapatos del otro o pensar en el bolsillo, que muchas veces no es el bolsillo amplio que quisiéramos que fuera, o que el bolsillo sin fondo, sino que más bien tenemos hartas complejidades al momento de pagar el gasto común, y en ese sentido lo que nosotros vamos a hacer es un estudio que proyecte efectivamente cuánto es lo que puede costar o cuánto es el valor de un gasto común para mantener un condominio de vivienda social. En eso, partir por los condominios de vivienda social. Respecto a los condominios de interés público, ahí entendemos que hay ciertos elementos en los condominios de integración que son mucho más complejos, que por ejemplo el ascensor u otro tipo de cosas, de elementos que tiene, incluso piscinas, hay algunos condominios de integración social. Entonces eso hace que el gasto común sea mucho más alto y que para las familias del DC49 particularmente a veces se complejice mucho más el pago de este gasto. Entonces por eso también queremos mirarlo con esa responsabilidad y ver y proyectar efectivamente en el tiempo cuánto es lo que nos va a costar, y que en definitiva no termine siendo una carga más para las familias, sino que también busquemos mecanismos de sustento, de mantención y de autogestión de la propia comunidad para que el gasto común sea lo menos posible, a través de servicios o utilizando, hay un proyecto que se ha ido generando en algunos espacios que tiene que ver con la reutilización de las aguas grises, y las aguas grises que son las de la ducha, se pueden ocupar para regar las áreas verdes y así no se paga tanta agua. Entonces eso es un gasto menos para la comunidad. Entonces iniciativas como esas son las que estamos mirando y estamos buscando para que efectivamente el gasto común sea menor, o el arriendo de un kiosco o un pequeño comercio que ayude a esta comunidad a poder solventar ese gasto que es mensual además y que es obligatorio. Gracias. Me faltó una cosa que tiene que ver como con los municipios, cómo dialogan, creo que lo mencioné, que es que tienen que hacerse parte de la resolución de conflictos y que es una obligación, pero también nosotros como Secretaría lo que vamos a implementar a través de este apoyo sociojurídico a los condominios de vivienda social, como nuestro primer programa como Secretaría Ejecutiva, también va a ser a través de condominios. Y lo que pretendemos con esto es robustecer también a los municipios en sus equipos, en el trabajo de condominios, para que efectivamente los municipios lleguen a tener una unidad específica que trabaje con las copropiedades, que trabaje con los comités de administración, con las comunidades que habitan en condominios, para que puedan tener un trabajo mucho más adecuado y que en definitiva esa parte que es tan importante y ese diálogo que se tiene que tener con los municipios, nosotros también lo ayudemos a activar a través de estos programas. Muchas gracias, Doris. Vamos a dar la palabra. Está Rolando Álvarez, después está Jennifer y después viene Miriam Valderas. Por el momento voy a mencionar estas tres personas. Si no está alguna, saltamos la fila. Recuerden, corto, breve, preciso, ojalá sepamos si es una consulta o un comentario para así dar la posibilidad de que más personas puedan participar. Rolando Álvarez, micrófono. Rolando. Yo me he equivocado, perdón. Marqué equivocadamente, lo siento. Ok, Rolando, gracias. Jennifer. Sí, acá estoy. Hola. Hola, mire, quiero hacer una consulta. Yo vivo en un condominio que es de integración social. Ya son todos con subsidio con DS19 acá. Nosotros teníamos un administrador de comunidad feliz, formamos el comité, tanto hablar con la inmobiliaria de Los Hilos, lo sacamos al administrador y quedó trabajando el comité. Ahora tenemos problemas, la directiva del comité, tenemos algunos pequeños roces y citaron para esta semana
nuevamente la secretaria para hacer un nuevo comité. Mi pregunta es, ¿se puede hacer uno, si llevamos recién 3 meses trabajando, volver a sacar otro comité? Muchas gracias, Jennifer. Me tengo una pregunta más. ¿Los conserjes tienen que tener el curso OS10 o puede ser cualquier persona que trabaje de conserje en el condominio? Esas eran mis 2 preguntas, gracias. Muchas gracias, Jennifer. Ya, Jennifer, mira, respecto de la consulta esta del nuevo comité, cuando hay un comité de administración electo, como lo dije en un inicio, puede ser hasta 3 años. El mandato lo pone la comunidad, no lo pone el comité. No es porque tienen problema ustedes, esta cosa vamos a llamar y vamos a hacer elecciones de nuevo, sino que, por un lado, está la asamblea que pone los plazos, las normas, o que en una asamblea incluso, si la propia comunidad lo establece, pueden cambiar el comité de administración. Pero si ustedes llevan 3 meses recién, es como bastante poco para lograr hacer algo o poder trabajar por la comunidad. Y por otro lado, es el presidente del comité de administración quien puede llamar a una asamblea en el caso que quisieran renunciar, que entiendo que no es el caso, pero también lo pongo como un elemento de información. El presidente del comité de administración puede llamar a la asamblea para elegir un nuevo comité en el caso que no haya consenso o que nadie quiera ser parte del comité de administración, se puede hacer por sorteo. Y quienes pueden ser elegidos para ese comité de administración a través de sorteo tienen que ser copropietarios hábiles. ¿Ya? Entonces, esa es como la forma y la línea en la que debieran actuar. Yo siento que, bueno, 3 meses, insisto, es poco para poder ejecutar cualquier cosa. Ojalá logren ponerse de acuerdo y que estos roces no sean nada más que roces, sino que al final, en definitiva, puedan trabajar en conjunto y puedan establecer una relación mucho más adecuada también con el administrador, que espero que llegue pronto, porque el administrador siempre es importante en el condominio, sobre todo en un condominio con las características que mencionaba Jennifer, y que ese condominio pueda tener las mantenciones que se necesitan, porque la bomba de agua necesita mantención de manera periódica, permanente. En el caso que tengan ascensores también lo necesitan, entonces por eso es tan importante que existan estos órganos de la administración y que cada uno cumpla su rol también en ese sentido. Lo último que me preguntó, no recuerdo, era... si los conserjes tienen que tener el curso OS10. La ley no llega a ser tan específica y hablar de que el conserje tenga que tener ese tipo de curso. Eso debiera ser una norma que incluso ustedes pudieran poner en ese caso. Muy bien, muchas gracias, Jennifer. Las 2 personas que seguían, las 3 personas eran Miriam Valderas, Dani Aguayo y Charlotte Cerda. ¿Se encuentran? Miriam, Dani, Charlotte. Sí. Hola, Miriam. Sí. Hola, buenas tardes. Mire, mi pregunta son 2 preguntas específicas. ¿Por qué la municipalidad de acá de San Bernardo ahora puso los condominios que éramos privados y si somos vivienda social? Por eso no nos prestan ayuda en el sentido de que en los espacios comunes, por ejemplo, tenemos la iluminación se echó a perder, teníamos que arreglarlo nosotros. Como ustedes pueden ver, hay mucha gente que son de escasos recursos. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Por qué lo hicieron? Y la otra consulta que en este momento que es para la señorita Patricia, que yo hace 3 lunes atrás le avisé sobre los condominios de los mejoramientos de la vivienda, de que iban a mandarme me iban a llamar para hablar bien del tema y hasta ahora no he tenido ninguna respuesta sobre mi solicitud. Eso, muchas gracias.
Gracias. Voy a retomar el contacto contigo para que me repongas del tema, por favor. Ok. Dani. Gracias, Miriam. Dani. Miriam Valderas. Sí, acá. Hola. Hola, Pues- mira, mi pregunta, yo soy trabajadora social, trabajo hace 11 años en entidades patrocinantes con todos los decretos desde el 174 en adelante, el 255, 21, etcétera. Entonces, sucede que dentro de las exigencias que tenemos hoy en el capítulo 27, perdón, decreto 27, capítulo 3, o el 255, antiguamente condominio social, es que tenemos que hacer capacitaciones de la ley de copropiedad. Y con esta modificación, nosotros generamos material independiente de cada entidad patrocinante. Y sucede que cuando llega el momento en que tengo que explicar el rol de la Secretaría Ejecutiva, lo dije bien, Secretaría Ejecutiva, ¿no? Sí. Yo lo googleo y ponte tú encuentro, no sé, Comunidad Feliz te explica lo que es, pero no me va concreto, está ubicada en, este es el teléfono, puedes, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que busqué y ponte tú acá en la región de Valparaíso, están ubicados, según lo que encontré en internet, en Prat 856, si no me equivoco, donde está la Ceremi. Entonces, en la reunión yo estaba una supervisora de la Ceremi en ese momento, social, y una supervisora Servio Social también, las que supervisan nuestro trabajo. Entonces yo menciono esto y se miran entre las dos y ponen cara así como, bah, no tenía idea que estaba aquí. Y no hay una información, siento, no siento que hay una difusión de la información dentro de los equipos del ministerio, Ceremi Serviu, ni tampoco dentro de la municipalidad, al menos lo que me ha tocado en la quinta región. Región Costa y hacia el interior, La Ligua, Calera, Limache. Entonces, me siento como que queda mi equipo, mi entidad patrocinante, como en tela de juicio o de duda referente a una información que es real, que existe, pero que no está lo suficientemente difundida. O sea, ¿cómo puede ser que una profesional Ceremi, Serviu, no sepan que en el mismo edificio donde trabajan está la Secretaría Ejecutiva de Condominio de Copropiedad? Me genera ruido y en definitiva genera una dificultad a nosotros poder responder a los distintos decretos de mejoramiento de la vivienda o de espacios públicos, porque no hay una difusión suficiente respecto de este mismo programa del mismo ministerio. Esa es mi duda, crítica constructiva, aporte, como se desee. Con mucho cariño lo digo, hablo un poco rápido, pero lo digo con mucho cariño. Está bien, está bien. Sabes que entendimos que hace rato que la perfección no existe y este ministerio para nada es perfecto. Y de esas cosas que cuentas hemos descubierto, no te imaginas cuántas. Gracias, Dani. Ya, respecto a lo que preguntaba Charlotte, era... Sí. Miriam, ¿no? la- Miriam. Miriam, la primera, sí. Miriam, a ver, lo que tienen que hacer los municipios es prestar asesoría para los condominios de vivienda social. Hay una cosa que hay que es una complejidad. Efectivamente, al interior de un condominio es propiedad privada, pero propiedad privada, pensándolo como, bueno, no cualquiera puede llegar a entrar. Pero en este caso, particularmente, y lo que mandata la ley, es que los municipios en este caso tienen que prestar asesoría y además pueden destinar recursos para diversos propósitos al interior de un condominio de vivienda social. Eso está en la ley, está en la normativa. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo es propiciando y entregando información a los municipios. También hemos hecho bastantes capacitaciones a municipios de diferentes regiones del país, tanto telemáticas como presenciales, pero como esta normativa trae una exigencia que incluso los municipios no pueden llegar y responder de forma inmediata porque, por un lado, puede ser que no tengan los recursos de personal, esto de que, bueno, pueden destinar recursos para diferentes propósitos. La ley no trae recursos. Entonces, el municipio tiene que ver desde dónde los saca. Y es parte del proceso que tenemos que propiciar entre las comunidades, el municipio y en este caso el Ministerio de Vivienda y la Secretaría Ejecutiva de Condominio para que efectivamente haya un diálogo mucho mejor, más claro y que todos podamos llevar adelante el mandato de la ley, que lo que exige es que los municipios también se involucren en eso. Entonces, también pediría un poquito como, bueno, busquemos el diálogo ahí con el municipio, cómo lo hacemos en el caso que no se pueda, se comunican con nosotros o que el propio municipio también nos diga, bueno, ¿cómo llevamos adelante este proceso con los condominios de vivienda social? Que ahí nosotros también podemos ayudar, asesorar y
estamos muy abiertos a que eso pase. Nos interesa conocer la realidad de los municipios, la realidad de los condominios, porque es la forma en la que vamos a poder abordar efectivamente la vida en copropiedad de una manera mucho más adecuada, ¿ya? Y ahora para responder a la Dani, que tiene que ver con esto, claro, las entidades patrocinantes tienen una obligación, lo mencioné también porque fue parte de las consultas que se hicieron, y en ese sentido, nosotros como somos una unidad nueva, y de hecho al interior de este ministerio y a lo largo del país, es como hay programas que trabajan con copropiedad, muchas veces se confunde a quién hay que dirigir la consulta, cómo funciona la secretaría. Nosotros lo que tenemos hoy día es la Secretaría Ejecutiva, el nivel central, es decir, acá en el Ministerio de Vivienda, que somos un equipo que lo que hacemos es dialogar con los equipos de las Ceremis y que son los encargados de condominios. Seguramente, y como una forma de dinamizar la información, se puso eso de que está ahí en Prat. Efectivamente hay un equipo de condominios, no específicamente de la Secretaría Ejecutiva de Condominios, pero que trabajamos en conjunto y nosotros esperamos que esto vaya mejorando mientras pase el tiempo. Nosotros todavía, como Secretaría Ejecutiva, estamos en un proceso de instalación. Entonces, imaginarán que nosotros tenemos un poco más de un año ya de funcionamiento, pero tenemos que generar una estructura y una orgánica a nivel nacional que permita nuestra intervención en cada una de las regiones, en cada una de las localidades, y eso todavía está, como podríamos decirlo, en proceso. Quisiéramos que fuera más rápido, pero también el Estado tiene ciertas exigencias, ciertos requerimientos, procesos administrativos que tenemos que ejecutar para que esta Secretaría efectivamente tenga una presencia mucho más concreta en cada una de las regiones. Hoy día, insisto, estamos trabajando con los equipos de condominios de cada una de las Ceremis y también de los Servius. Vamos a tratar de mejorar esa información. Yo le agradezco a Dani que nos haya dicho eso porque, bueno, como buscamos incluso que en nuestra página web salga una especificación más clara de qué es lo que es la Secretaría, dónde está, qué es lo que hace, porque como una unidad nueva queremos que también se conozca, porque tenemos una tarea que es gigantesca. La vida en copropiedad se va a seguir construyendo de aquí en más y nuestras ciudades van a seguir aumentando la cantidad de personas que habitan en condominios. Muchas gracias, Dani. Charlotte, mire, tenemos, después de Charlotte es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un departamento de vivienda, la séptima que se acaba de anotar. Tenemos 10 minutos, 11 minutos, así que si lo hacemos cortita, llegamos a la meta y si no, nos quedamos donde nos quedamos. No se olviden del formulario. Charlotte Cerda. Hola, buenas noches. Hola. Mi pregunta es, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Ya, mi pregunta es, para conformar un comité de administración para el condominio de viviendas sociales, ¿de cuántos socios puede ser? El mínimo y el máximo de socios. Gracias, Charlotte. Esa es mi pregunta. Esa es la pregunta. Ya, en eso, la verdad es que más que el número de socios que se necesitan, lo que necesita es una cantidad de personas participando en la asamblea y que tiene que ver con los derechos del condominio. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que cumplir con los quórum que la ley establece. En el artículo 15 está especificado, digamos, la asamblea la que usted puede realizar y la que necesita para la conformación, en este caso, del comité. Está la asamblea extraordinaria, la asamblea ordinaria y que con el 50+1 de la conformación podrían comenzar a tomar decisiones mucho más robustas como el comité de administración, por ejemplo. Muchas gracias. Está Miriam. ¿Anda por ahí, Miriam? Fue la mano, parece. Hola, sí. Hola, Miriam. Supongo que soy Miriam Flores, porque no ha habido otras Miriam. Hola, doña Miriam. Viva Talca. Viva Talca. Hola, con alto frío también. También. Un gusto y agradecer, en realidad, esto es
Bien, como dice Doris, especial lo que se está tratando ahora, y de verdad yo voy a hacer las siguientes situaciones que nos aquejan, porque llevamos muchos años, Patricia nos conoce en esta situación, y creo que una de las situaciones que se crean en todos los condominios es porque desde el momento en que empieza, por ejemplo, la EFIS, que habló recién una dama, no se entrega a las personas que están postulando para vivir en condominios que son departamentos. Lo principal, que es cómo se vive en esta comunidad, pensando en que nada es gratis. Cuesta, pero hay que tener los recursos para poder tener la mejor calidad de vida, el tener la mejor convivencia, pero cuesta demasiado porque no se conoce lo que significa mantener un condominio en la parte áreas comunes, y tampoco se dice cuáles son las mantenciones en la propiedad, porque vivimos en pisos. Los problemas más graves son que la gente no sabe que tiene que sellar las tinas y se nos mete el agua por todos lados, ya en los baños y del quinto hasta el primero. No se cambian los filtros de N cantidad de cosas domésticas, ¿ya? Que tampoco se explican que cada cierto tiempo hay que hacerles mantención. El sello verde, que tampoco, si ustedes me preguntan a mí, yo he hecho cualquier cantidad de trámites y nadie sabe si fueron fiscalizados o no fueron fiscalizados. No hay sellos verdes en los edificios tampoco al día. Y aparte de eso, el asunto que a mí me interesa mucho es que dentro de los gastos están los gastos comunes, que significa de administración, donde uno contrata personal, que son los gastos también donde tú tienes que tener teléfono, lo principal, administración. Pero también están los de mantención, que eso es lo que yo hice el comentario, ya que son carísimos cuando tú tienes que mantener equipos, como son los tableros, las salas de bomba, las sanitizaciones, toda la cantidad de equipos que hay, y que significa un prorrateo para poder saber cuánto significa al año o cada 6 meses, dependiendo lo que sea que haya que hacer, para poder tener un valor referencial de un fondo de reserva y de mantenciones, porque se te echa a perder una bomba y hay que comprarla. Y son millones, no es que cueste tanto. Entonces, todas esas cosas las personas tienen que saberlas para poder ir viendo cómo mantener todo este tipo de situaciones. Y con respecto a lo último, me quiero referir a lo de las municipalidades. Yo soy la que más he preguntado cómo nosotros tenemos un registro y que diga que estamos vigentes. Nosotros hemos tenido cualquier cantidad de problemas. Y las municipalidades siempre se dirigen a la ley 19.418, y si ustedes se fijan, también dicen juntas de vecinos, ¿ya? Y esa es la ley 19.418. A nosotros nos dejan que somos autónomos, que no participamos en reuniones porque no nos invitan, no hay un registro, y estamos hablando de barrio, de territorio, pero no nos invitan. Si nosotros no nos acercamos, es difícil. Así que eso es muy importante, y la verdad que sería bueno de que las personas que ya hemos estado, yo voy a hacer un por ejemplo, cuando a mí me mandaron el reglamento tipo que había de copropiedad, yo hice la pregunta, ¿y se puede hacer algunas modificaciones o arreglos? Colóquenlas de otro color, me dijeron. Y lo mandé, pero de otro color entero, acá prácticamente, porque el vivir hay que ver lo que pasa en todo lo que hay que arreglar para tener la mejor convivencia. Eso, así que lo que podamos. Casi nada, Miriam, muchas gracias. Es una tremenda experiencia. Sí, yo lo que decía la señora Miriam, de verdad nosotros tenemos una preocupación muy grande respecto de las herramientas que se están entregando para la administración de condominios. Entendemos que no es suficiente. Las entidades patrocinantes en casos lo hacen porque, claro, los mandatamos, pero necesita una profundidad mayor. Necesita que se sepa, por ejemplo, específicamente el tema de las garantías y que eso se conozca, la mantención de las bombas, que no es solo pagarle a una empresa para que vaya y llegue a la mantención, sino que cómo fiscalizo también esa empresa que ahí tiene que hacer esa mantención. ¿Cómo preparo las cuentas que tengo que entregar para mis vecinas y vecinos
respecto de los gastos comunes, por ejemplo. Son cuestiones que son súper cotidianas y son súper importantes y que producen muchos problemas en los condominios. Insisto, y no solo los condominios de vivienda social. Y por eso con el Centro de Formación, con la Pati, con el Gabriel, y con el equipo de la Secretaría y el Centro de Formación, estamos pensando en cómo entregar estas herramientas, estos elementos a las comunidades cuando son condominios, o sea, cuando todavía no son condominios, sino que cuando son comités de vivienda, como nosotros, desde el ministerio, con los conocimientos que hay acá, tenemos gente experta en temas, digamos, financieros, cómo enseñamos a esas comunidades, cómo le entregamos esas herramientas para que efectivamente al momento de habitar el condominio tengan las claridades que se necesita sobre estos temas que son tan acuciantes, que son tan necesarios y que además como que estos factores que se conjugan al momento de habitar, que van en torno a la ley de copropiedad, pueden hacer que la vida sea maravillosa, pero también pueden hacer que la vida a veces tenga ciertas penurias. Entonces, por eso tenemos una preocupación en ese sentido y quería comentarles que estamos trabajando en eso. Estamos delineando un programa formativo específicamente para la administración de condominios con todos los elementos que se requieren. No es algo sencillo, pero lo estamos haciendo. Sí, en todo caso hay que vivir la experiencia para padecerla o gozarla. Un papel puede que tenga todo lo que se quiera y se haya podido copiar como experiencia, pero en realidad la convivencia humana es de lo más misterioso que existe en el mundo. Si en nuestras propias familias nos pasa con los nietos, los hijos, los abuelos, qué sé yo, la pareja y todo, imaginémonos todo lo que puede pasar con familias que venimos de distintos orígenes y todo. Pero hay que confiar, hay que proponerse, construir comunidad, ser objetivo, lo más objetivo posible. Se puede, porque por algo la humanidad tiene más de 2000 años y no nos hemos metido una bomba atómica para irnos al cielo o al otro lado solos. Quiere decir que tenemos mecanismos para sobrellevar ciertas situaciones difíciles. María Alarcón, ya estamos en los últimos 2 minutos, así que si está María, le doy la palabra. María. No está María. ¿No está María? Emma Romero, Talagante. Vamos cerrando con Emma. Hola. Hola. Hola, hola, Emma. Bueno, mi pregunta era acerca de estas grandes obras que hay ahora, que los espacios comunes son cada vez más grandes, no son espacios muy reducidos, por ejemplo, las multicanchas y todo este tipo de implementos que traen ahora estos mega construcciones de arriba de 500 viviendas. Entonces, ¿cómo se hace para mantener todos estos espacios? ¿Eso es un comité aparte? ¿Eso se crea aparte, en conjunto entre todo el proyecto? ¿Cómo funciona este sistema? Muchas gracias, Emma. Gusto de verte el otro día. Estuvimos en Igualmente. Estuvo visitando las más de 500 viviendas y departamentos que les van a entregar ya en agosto. Y después participamos en un encuentro con juntas de vecinos en la bomba ahí al medio. Muy bonito Talagante y tu trabajo. Gracias. Muchas gracias. Doris. Sí, ahí yo creo que, bueno, lo primero es que efectivamente la ley de copropiedad lo que especifica es que los espacios comunes que sean propiedad del condominio pasan a ser responsabilidad de la comunidad. Es decir, que le tienen que hacer la mantención, tienen que tener la preocupación a través del gasto común o de las fórmulas que ustedes encuentren para mantenerlos. ¿Y a qué voy con esto? Porque, por ejemplo, y pasa en algunos condominios que un vecino o una vecina quedó sin trabajo y el gasto común, chuta, ¿qué hago para pagar el gasto común, cierto? Entonces, no sé, yo voy y saco la basura del condominio un día y esa parte de mi trabajo la pongo como el gasto común, por ejemplo, un mes. Estoy poniendo un ejemplo bien extremo, pero
puede ser que un vecino o una vecina ponga su trabajo también como parte del pago del gasto común, y eso lo permite hoy día la ley. La normativa permite y busca estos mecanismos para que nadie, digamos, quede como una persona que es irresponsable cuando en realidad quiere aportar, pero no tiene los medios económicos para hacerlo. Respecto de la mantención de otros espacios, hay programas, y por eso además ponía el énfasis en que hoy día la ley habla que particularmente los condominios de vivienda social pueden tener gastos de los municipios, de los servicios, de las Ceremis y los gobiernos regionales, que pueden, a través de programas o proyectos, pueden financiar el mejoramiento de la infraestructura del espacio común de los condominios. Y en eso, claro, está esta mixtura de decir, bueno, nosotros como vecinos somos los responsables, y el Estado también está aportando en ese sentido desde los diferentes organismos públicos para que eso se pueda mantener, pero también ahí yo pondría una salvedad y hay que mirar bien el plano respecto de si es o no parte de la copropiedad, por ejemplo, una multicant, porque puede ser que no lo sea, pero ahí específicamente son los planos quienes mandatan y dicen esto es el condominio o hasta aquí llega el condominio y hasta aquí es la responsabilidad de esa comunidad de hacerse cargo de ese espacio común, que es en definitiva aquello que tienen que ir solventando o manteniendo la propia comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Llegamos hasta acá. La hora nos ganó, como siempre, nos queda corta. Muchas gracias, Doris. Como se dan cuenta, tenemos una persona muy energética aquí a cargo de la Secretaría de Condominio. Esperemos que la cantidad de problemas de los condominios no la abrumen y no le resten velocidad para seguir a este ritmo. Gracias, Doris. El miércoles, para quienes participan en el módulo central, tenemos un tema atractivo, abordado por dos personas que conocen mucho la temática, que es perspectiva de género e inclusión. Hay que relevar la diversidad de materias en relación a vivienda y hábitat. ¿Qué pasa con este tema de la inclusión en vivienda y hábitat? Y para los próximos lunes, para los que vienen el lunes, a cargo de la División de Organizaciones Sociales, va a abordar el tema participación ciudadana e incidencia en políticas públicas. Seguimos entonces con los temas que pueden ser interesantes, que nos pueden dar algunas informaciones, tips para ayudarnos en nuestra labor dirigencial y de animación de la vida en comunidad. Muchas gracias por su participación, como siempre, llena el alma y la conversa. Adiós. Disculpe, una consulta, ¿cómo lo puedo hacer para responder la encuesta? Si no tengo chat. No tengo chat. Escriba al correo electrónico territoriociudadano@minbu.cl y ahí nosotros le damos el acceso al formulario. Ya, muchas gracias. Adiós, que estén bien, cuídense. Chao. Adiós. Que estén bien. Chao, señora Miriam. Chao, chao.